la reconciliación con Dios por medio de la obra del Señor Jesucristo. Los invito a abrir sus Biblias y sus confesiones, la Biblia a tenerla en la mano por si quieren seguir algún texto y que voy a dar. Y la confesión, sí, estamos dando de Cristo el Mediador, capítulo número 8. Y en el día de hoy vamos a hacer el punto 5, 6 y 7. Y antes de continuar, voy a dar el título del sermón, que se llama La reconciliación con Dios por medio de la obra del Señor Jesucristo. La reconciliación con Dios por medio de la obra del Señor Jesucristo. Y la fecha del día de hoy es 17, ¿no? 17 del 5 del 2020. Sí. Voy a lecturar los puntos de la confesión solo una vez y después ustedes la pueden siguiendo, como yo les digo el punto 5, el 6 y el 7, ¿sí? Dice así: el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio en sí mismo que ofreció a Dios una sola vez por el Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Su punto 6 sería del 8 al 6. Aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud y la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas transcurridas desde el principio del mundo, en las promesas, tipos y sacrificios y por medio de los mismos, de los cuales fueron revelados y señalando como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. El puntito 7 dice así: Cristo en la obra de mediación actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella, aunque por razón de la unidad de la persona lo que es propio de la naturaleza. Algunas veces se le atribuye en la escritura a la persona denominada por la otra naturaleza. Bueno, parece largo, pero vamos a tratar de resumir. Hace un rato, o sea, vamos a decir hoy a la mañana, o sea, se subió al canal, como si siempre le estamos subiendo una lectura, ¿no?, de algún puritano. Se subió esta vez de John Flavel, de No hay doctrina más excelente. Y eso es un poco lo que voy a utilizar para esta pequeña introducción antes de empezar con el sermón de la reconciliación con Dios por medio de la obra del Señor Jesucristo. Y hace un par de horas está ahí en el canal eso, No hay doctrina más excelente, John Flavel. Y él, entre otras cosas, dice así: no hay doctrina más excelente ni más necesaria de predicar y estudiar que la doctrina de Jesucristo y el crucificado. Cualquier otro conocimiento, por más magnificado que sea por el mundo, es y debe ser considerado como basura en comparación con la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Entre otras cosas, Flavel dice esto, y voy a adelantar unas palabritas más. En una parte más, unos párrafos más abajo dice: el conocimiento de Jesucristo es la médula, el meollo mismo de las Escrituras, el alcance y centro de todas las revelaciones divinas. Ambos testamentos se unen en Cristo. Y bueno, sigue hablando, ¿no?, de Jesucristo. Y eso es un poco lo que vamos a ver en el día de hoy. No hay doctrina más excelente que sigamos aprendiendo, que estamos hablando de cristología. Todas estas cosas quizá para ustedes digan: esto ya lo sé yo, pero forman parte de esta parte de cristología, ¿no? Estos
puntitos 5, 6 y 7, ¿no? Aunque es el Evangelio puro, aunque está empapado, podríamos decir, del Evangelio puro, tiene algunas cositas que vamos a acordarnos cuando estuvimos viendo de la teología pactual, algunas cositas de ahí. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué vemos en este punto? Número 5, vamos a aprender que en este punto Cristo hace la satisfacción ante Dios para solamente, y escuchen esto, porque este domingo no lo voy a desarrollar, quizá el otro domingo lo desarrolle en plenitud. Voy a hablar la expiación particular, no le quiero decir limitada, pero en este punto vamos a empezar a ver que Cristo hizo satisfacción, o sea, la propiciación para Dios solamente para aquellos que Él representaba. Hasta ahí nomás voy a explicar algunas cositas más, pero el domingo que viene más me voy a meter más en ese tema. También en este punto 5 estamos viendo que esta satisfacción que hizo el cumplimiento de la ley, si quiere decir, fue lograda por la obediencia que vamos a ver de él, por su obediencia tanto activa como su obediencia pasiva. Ya la vamos a explicar. Y en este punto 5, que vamos a ver que por medio de esta satisfacción que hizo Cristo, calmar la ira del Padre, él ha asegurado completamente la redención de los que él representaba. Lo voy a decir de nuevo. Muchos dicen, bueno, sí, esto ya lo sé yo, pero escuchen, a veces cuando decimos estas cosas, a alguno le molesta el zapatito, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Porque fíjese, lo que estamos diciendo nosotros que con esta satisfacción que él hizo, o sea, en la cruz, Cristo aseguró completamente la redención para los que representaba. Dos cosas quiero decir antes de continuar. Aseguró completamente. Hay una doctrina, por ahí digo el nombre, pero y sin ofender, pero el arminianismo dice de que Jesucristo, vamos a decir, hizo posible la salvación. Está sobre la mesa y el pecador puede tomar o aceptar, si quiere, esta obra que Cristo ha hecho ahí. Cristo está ahí. Yo ya cumplí, dice Cristo. Si me querés aceptar, lo podés hacer. No. En este punto número 5 nosotros vamos a ver que Cristo aseguró completamente la redención, pero ¿para quién? Para los que Él representaba. Él vino a representar una iglesia, un pueblo, lo que el Padre le dio, no es que hizo posible, y ahora el pecador, y cuando terminemos Cristología vamos a seguir en el punto 9 que se llama del libre albedrío. En otros domingos. Quizá queda este domingo y el otro y ya terminamos con Cristología. Pero vamos a ver eso, que es muy importante a diferencia de otros sistemas de interpretación cuando se estudia Cristología, cuando se estudia el Evangelio mismo. Entonces el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? ¿Cómo cumplió esto? ¿Cómo se aseguró Él? O sea, ¿cómo satisface? Bueno, para esto es importante que hayan seguido la serie que veníamos hablando. No se olviden nunca que el título del sermón está muy ligado a lo que estoy predicando. El título es La reconciliación con Dios por medio de la obra del Señor Jesucristo. ¿Por qué tendríamos que estar reconciliados? ¿Dios está molesto? ¿Dios está enojado? ¿O no es un Dios de amor que se predica hoy? Bueno, si han seguido la serie, en el capítulo número 6 vimos de la caída del hombre, la total depravación. El hombre está separado de Dios, el hombre está enemistado con Dios. Entonces ya sabemos, aquellos que somos cristianos, supongo que lo saben, creo que porque si es cristiano deben saber esto que estoy hablando, porque estoy hablando del Evangelio. Entonces ustedes fueron reconciliados porque han creído en la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, ¿qué sucede? A causa de la caída es que el hombre necesita reconciliarse, y la obra en la cruz, como estuvimos viendo todos estos domingos, se hace necesaria para el hombre pecador, ¿no? Entonces debemos entender que Cristo, por medio de obedecer, tanto activa como pasivamente, Él
hizo satisfacción plena, total, a la justicia de Dios que demanda un castigo por el pecado. El hombre nace pecador. Entonces, ¿qué sucede? Esa justicia no queda así nada más, no es que yo dice, bueno, me lo olvido, ya está, no pasa nada. Entonces, esa justicia demandaba y demanda ser satisfecha. Y la forma es castigar al pecado. Dios está enojado, Dios está irado. Cuando estuvimos viendo el pacto de obra, vimos que fue quebrantado por el primer Adán y que el segundo Adán, que el Señor Jesucristo vino a cumplir. Bueno, eso es un poco lo que estamos viendo. Esta parte de la sección, ustedes se repite un poco, claro, porque es la Biblia. La misma Biblia está hablando de Cristo constantemente. Así esté hablando lo que habla, siempre está unido. Podríamos decir, como yo diría antes, cuando iba a la escuela tenía como unas cositas que me gustaban a mí jugar, que eran un compás. Tenía como un cosito así, un pinche, y yo me acuerdo que me gustaba clavarlo en la madera. Bueno, si usted pone un compás y lo hace girar, va a ver que todo es lo mismo que eso, un círculo. Todo lo que gira alrededor de Cristo. O como el sol. Todo está girando. Ahí todo gira alrededor de Cristo. Por eso que parecen cosas que estamos casi siempre viendo lo mismo. Pero no es así. Entonces, en Efesios 5 versículo 2 dice, y andá, dice, en amor como Cristo nos amó. Y escuche, se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces Él es el que se ha entregado en ofrenda y sacrificio en olor fragante. ¿Para qué? Para cumplir y satisfacer esa justicia que demanda, vas a decir. Ahora, hablando un poco, quizás no están muy relacionados con la palabra de los teólogos cuando utilizan esa palabrita de la obediencia activa, la obediencia pasiva, pero es sencillo. Me lo voy a explicar de una forma muy sencilla. La obediencia activa y pasiva, la obediencia activa, podríamos decir que el Señor cumplió a la perfección cabalmente la ley, los requisitos que demandaban la ley. De alguna forma podríamos decir que al cumplir eso, en el madero, en la cruz, clava o remueve todo, vamos a decir, todos esos conceptos legales, todos los pecados que estaban en nuestra cuenta, impidían, vamos a decir que nosotros pudiéramos estar en comunión o reconciliados con el Padre. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Él paga, Él dice, consumado es, todo esto que estaba en contra de ellos. Y de esa forma es lo que estamos considerando el día de hoy. Esa reconciliación por medio de la obra del Señor Jesucristo. Lo que toca este punto 5, el 6 y el 7. Entonces, que Él tenía que cumplir, obedecer eso. Pero la ley también demandaba algo. Esta obediencia que se conocía como pasiva. Bueno, andar en santidad, en la perfección. Dios no es que se me porte un poquito bien, no se trata de esto. Se tendría totalmente. Y Cristo cumplió eso. Eso es lo que sucede. Y la obediencia pasiva sería los sufrimientos, vamos a decir que la ley, al ser quebrantaba, demandaba ser satisfecha, pero en el sentido de que alguien tenía que morir. No solo vivir, vas a decir, una vida de obediencia, sino que la paga del pecado es la muerte. Así que Cristo también, que pasivamente fue lo que nosotros conocemos como soporta la ira de Dios. Nuestro pecado, en nuestro lugar, fue crucificado, muerto. Entonces, de esa forma es lo que el Señor Jesucristo, podríamos decir, gracias a la doble obediencia de Cristo, tanto activa, cumpliendo la ley, como pasiva. Eso es lo que sucede, cumplió Jesucristo la ley, tanto activa como pasiva. Entonces es importante que podamos entender eso. Lo vuelvo a decir una vez más, Jesucristo no hizo posible la salvación.
Jesucristo cumplió, Jesucristo aseguró completamente la redención. Por eso que si usted está en Cristo, y para eso tiene que estar en Cristo, acá estar en Cristo no significa saber doctrina, ¿cómo? ¿Cómo? No se entiende. ¿Jesucristo lo hizo? No entiendo. Estaba diciendo que... A ver, un momento que me perdí. No entendí que me estaba comunicando. Gracias a esta doble imputación que hizo el Señor Jesucristo, entonces que nosotros, no es que se hizo posible, sino que Él aseguró completamente la redención para los que Él estaba representando. Eso es importante. La obediencia activa entonces de Cristo, ¿qué es eso? Bueno, que Jesucristo cumplió activamente toda la ley, eso, si no entiende, toda la ley fue cumplida, fue esta obediencia activa. Ahora, ¿qué sucede? La doble imputación, a Él se le imputa nuestros pecados y a nosotros se nos imputa lo que nosotros creemos, como cuando creemos, es conocido que más adelante vamos en el capítulo número 11, la justificación. Entonces eso es lo que sucede. Si Él no hubiera cumplido la ley, nosotros no podíamos cumplir la ley, morir y resucitar. Es todo lo que hizo Cristo. Entonces, al creer nosotros, esa obediencia activa que Cristo llevó a cabo se nos es imputada a nosotros y nosotros pasamos a estar como si no hubiéramos cometido ningún pecado. Aunque lo cometimos, somos absueltos en el tribunal de Dios. Se nos reconoce a nosotros, se nos imputa la justicia de Cristo cuando usted confía o cree en esto que estamos viendo nosotros ahora, la obra de Cristo. Todos estos domingos estuvimos viendo la persona del Señor Jesucristo. Pero ahora estamos viendo la obra del Señor Jesucristo. La cristología se divide en dos partes, la persona de Cristo y la obra de Cristo. Bueno, el domingo pasado ya iniciamos con la obra de Cristo en el punto 4. En el punto 4 se inició. Los invito, si tienen sus Biblias, y esta vez sí me voy a quedar un poco ahí, a Romanos, y ahí vamos a estar un poquito. En Romanos capítulo 5, esto va a ser un recordatorio de cuando estuvimos viendo creo que el año pasado, la serie de Romanos, pero voy a marcar acá con el señalador. En Romanos capítulo, yo diría, voy a darle énfasis al versículo 18 y el 19. Pero después voy a empezar del 12, ¿está? Aclaro eso. Y estamos viendo la obediencia activa de Cristo, por si usted se está perdiendo. En el versículo 18 y 19, que ahora voy a volver para atrás, al 12, pero voy a empezar por el 18 y el 19. Y escuche, antes que empiece la lectura, escuche esto. La salvación, como usted bien ve atrás mío, es por gracia. Es por gracia, no es por obra. Ahora somos salvos por obra. ¿Sabía usted eso, no? ¿Sí? Salvo por obra de qué? La obra que Cristo cumple, ¿no? Él es el que vino a cumplir, o ese pacto de obras. Esa es la obediencia activa que estamos viendo, por la obra que Cristo. Por eso que el título se llama la reconciliación con Dios por medio de la obra del Señor Jesucristo. Bueno, el 18 y el 19, voy a lecturar. El 18 y el 19. Así que por la transgresión de uno, hablando de Adán, ¿no?, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahora voy a volver un poco al texto este. Si ustedes, para un mayor panorama, yo le diría que lean del versículo 6, yo para no hacerlo más largo, pero el versículo 6 de Romanos 5, del 6 al 10, que ahí dice, porque por Cristo éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos, ciertamente, bueno,
Si quieren pueden lecturar eso. Yo voy a hablar el 18 y 19, pero ahora me voy a ir al versículo número 12. De ahí no donde estábamos, para explicar. ¿Qué estamos sabiendo? Si me estoy perdiendo, dirá usted, la obediencia activa de Jesucristo. ¿Qué es esto? Si sigue sin entender, ¿cómo Cristo cumplió la ley en nuestro lugar? Bueno, dice que en Romanos 5:12, ahora lo voy a explicar, y para esto tengo que hablar un poco de lo que ya hablamos, de la teología del pacto. Romanos 5:12, Adán y Cristo. Y por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bueno, y sigue hablando ahí el texto. Voy a explicar un poco, mientras usted quiere con su vista ir mirando lo que dice Romanos 5:12 para tener una idea. Aquellos que vienen siguiendo esto, que conocen un poco de este sistema de interpretación que nosotros utilizamos, le va a resultar fácil. Para que por ahí por primera vez está escuchando esto, bueno, va a ser quizá algo nuevo. Pero nosotros interpretamos así, lo que conocemos como el cabeza federal. ¿Qué es eso? Bueno, en el Edén hubo un cabeza, alguien que representó la humanidad. Eso es Romanos 5:12, que estoy hablando ahí. Yo estoy tratando de explicarlo. ¿Qué sucede? Este cabeza federal que estaba ahí, que estaba a cargo del cabeza que era Adán, el primer hombre, y de ahí en Romanos 5 también habla también del segundo Adán, que es Cristo, que también es el cabeza federal. Bueno, lo voy a hacer sencillo, ¿está? En nuestro canal hoy está en la serie de teología pactual, aparecen ahí, pero este hombre, o este primer hombre, él viola el pacto de obra, no haciendo lo que Dios le manda. Entonces, ¿qué sucede? La ley es quebrantada. Estamos viendo la obediencia activa de Cristo. Este hombre, el primer hombre, él desobedece la ley, o sea, el mandato de Dios. Santiago 2 dice que con nosotros violamos un mandamiento, nos hacemos culpables de toda la ley. Bueno, no solo eso, es que él hacer el cabeza federal, él de alguna forma, él pasa a toda la humanidad que él representaba, cae en él como se pasa. Es así, a todo lo que descendieron, o sea, de parte de los lomos de él, vemos que están. O usted está en Cristo, su cabeza federal, o está en Adán. En uno de los dos está. O está en Jesucristo con vida eterna, o está en el hombre caído, o como dice Cristo más fuertemente, que son duras palabras, que dice, o vuestro padre Satanás. Entonces, eso es lo que sucede. Por eso es importante entender lo que Cristo hizo. Eso es la obediencia activa, lo que el primer hombre, vamos a decir, no hizo. O sea, este hombre que representaba, quebranta este pan. Y ustedes saben que eso incluyó todo, incluso la total depravación del hombre. El hombre está totalmente corrupto, no es que totalmente malo, pero sí todas las cosas que hace, su mente, su voluntad, sus sentimientos, la música que escucha, su forma de hablar, las cosas que ve, todo lo que él hace está inclinado siempre hacia el mal, como dice Génesis 5. Entonces, eso es lo que sucede. Ahora, ¿qué sucede? Por causa si ustedes siguen todo el relato de Romanos 5:12 en adelante, van a ver eso. Yo estoy viendo el contexto para que puedan entender un poco de eso, de lo que habla de eso ahí en Romanos 5. Entonces, ¿qué sucede? A causa de él vino la muerte, el pecado original que se pasa, la total depravación, el hombre se acarrea, vamos a decir, toda la maldición de la ley, ¿sí? Eso es lo que sucede. Entonces, y ahí después se pone a hablar del Señor Jesucristo, el segundo Adán. Ahora Él es el cabeza federal que viene a cumple la ley que estuvimos viendo, la obediencia activa que Él hace. Nace bajo la ley para cumplir ese pacto quebrantado, cumplir la perfección, pero también lleva el castigo de la ley. Ahora, escuchen bien, Él muere solamente, o así, por lo que Él vino a representar. Las personas que Él muere son aquellos que estaban dentro del pacto, o sea, de aquellos que, vamos a decir, que el Padre le dio.
y son por los que Él intercede en el pacto. Y entonces es importante, hay un grupo de personas, un grupo que han sido seleccionados o escogidos ante la fundación del mundo. Él compra vida eterna, Él lo justifica, Él lo santifica y lo va a llevar a la glorificación. Ahora esos no son todos, sino son algunos. Ahora todos nacemos muertos bajo ese pacto de obra. Por eso es importante que para obtener la herencia o los beneficios, las bendiciones, Cristo tenía que satisfacer, ser obediencia activamente a la ley. Eso es la obediencia, cumplir todo lo que decía la ley. Y de eso se trata la obediencia activa. Si ustedes alguna vez escuchan esa palabrita, cumplió eso. Es lo que él ganó, eso. Pero escuchen bien lo que le voy a decir. Cristo no solamente nos devolvió la posición original del primer Adán, si no estaríamos perdidos, amado, porque automáticamente, dígame si usted si se comporta de acuerdo a lo que Dios dice durante la semana. Póngase a pensar un día o una hora, lo que sea. Entonces, si Cristo lo hubiera puesto en la posición del primer Adán y usted se tuviera que mantener en su propio pie, como dice el Salmo, ¿quién se podría mantener en pie? Nadie se puede. Entonces no es así. Cristo murió por todos nuestros pecados y por los que íbamos a cometer. Pero esto no es causa de libertinaje, pero asegura completamente. Por eso que la salvación no se pierde, para los que están en Cristo. Eso es lo que hace su obediencia activa. No hace posible la salvación. Él la asegura completamente. Dice, está todo cumplido. No es que usted dice, ay, ahora me caí, pegué y ahora cómo hago para... No, está todo asegurado y cumplido. Pero esto no es causa de libertinaje. Esto es importante que podamos entender cuando hablamos de la obediencia activa. Él, Cristo, como dice 1 Corintios 1:30, si no me equivoco, Él es nuestra justicia. Entonces, ¿qué es así? A ver si se puede entender, por la desobediencia de un hombre, muchos, o sea, fueron hechos, o todos, podemos decir, cayeron y fueron constituidos, o sea, pecadores, pero por la obediencia, ahí está la obediencia activa de Cristo, por la obediencia vamos a decir, de un hombre, muchos serán justificados, que es lo que Romanos capítulo 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahora yo voy a explicar un poco más dentro de un rato, pero eso, vamos a decir, la obediencia de un hombre, muchos serán justificados. No es que, vamos a decir, toda la humanidad, no es que Cristo murió, como enseña la expiación universal, que Cristo murió por todos. Y ahora hizo posible y el hombre, si quiere, puede decidir, no es así. Cristo murió por un pueblo. Entonces es importante que podamos entender la obediencia activa de Cristo, para quién fue, para quién ganó esa justicia. Otro pasaje, vamos a decir que Cristo, Él no tenía que ser obediente o justo para Él. Cuando Él en Mateo 3:15 dice, porque conviene que cumplamos toda esta justicia como tenía que bautizar. Juan el Bautista dice, ¿para qué te voy a bautizar si tú eres el Mesías? Entonces le dice que era necesario, que conviene que cumplamos toda la justicia. Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Y otros textos, nació bajo la ley, Gálatas 4:4. Todo, entonces vemos que Jesucristo habla de la obediencia activa de Cristo. En toda la Biblia se habla sobre lo que el Señor Jesucristo. Es más, les digo, el libro de Hebreos está lleno, desde el principio hasta el final, sobre la obra del Señor Jesucristo. Un sacrificio que Él mismo, que después vamos a ver los tipos y las sombras y todo lo que representaba el Señor Jesucristo. En Hebreos 7, versículo 20, me voy a ir a Hebreos. Hebreos 7, versículo 20, creo que es 27, si no me equivoco. Hebreos 7, 27 dice así. Que no tienen necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo,
porque lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El 9:12 y el 14. 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y el versículo 14 dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno que se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, es necesaria, como estuvimos viendo todos estos domingos, que Cristo haya venido, haya cumplido la ley, Dios mismo, como vimos, Él es Dios mismo y hombre a la misma vez, para hacer sacrificio, para cumplir, ya estuvimos viendo los otros domingos, esta obediencia activa. Tenía que ser Dios mismo por un sacrificio perfecto, ningún hombre podía hacer eso. Y tenía que derramarse la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, no hay remisión de pecado. Y como Dios es espíritu, no puede derramar sangre. Entonces Dios le preparó un cuerpo al Señor Jesucristo. Se tenía que cumplir eso. El hombre violó la ley y el hombre tenía que morir. Ahora, ¿qué hombre iba a hacer un sacrificio perfecto si todo está muerto en delito y pecado? Por eso que el Hijo de Dios tuvo que descender. Él, perfecto. Entonces, ahí donde vemos que se hizo este sacrificio, esta propiciación que me lleva ahora a hablar de este tema. Cristo, o sea, ¿qué hizo? Hizo completamente, hizo satisfacción a la justicia de Dios. Amado, la justicia de Dios, cuando estuvimos viendo los atributos de Dios, la justicia de Dios no es algo que se puede tomar a la ligera. No podemos predicar un Cristo todo amor, que te ama mucho. Por lo menos tenemos que, cuando predicamos el Evangelio, por lo menos tener a mano por lo menos dos atributos de Dios, por lo menos de que hable de la justicia de Dios, la santidad de Dios, y también podría ser la ira de Dios. Entonces, la justicia de Dios, cuando nosotros predicamos, yo hace años leí un libro, creo que es el pastor John Hill, hablando sobre un libro sobre un pastor que estaba antes de Charles Spurgeon. Y hablando un poco de eso, él decía, de ahí un poco la frase que yo a veces uso, no me acuerdo en qué año lo escribió, en 1700, por ahí, que el Señor no redució, no bajó los estándares de la ley. No es que hoy está el Evangelio está más suavecito que antes. No es así. Dios sigue manteniendo el mismo estándar. Y es de acá. Si usted puede tranquilamente ascender al cielo por usted mismo, o como decía Spurgeon, creo otro más, si usted puede ascender al cielo cree que puede ascender al cielo por sí mismo, es como confiar que usted puede ascender al cielo con un hilito de coser. O creo que Spurgeon decía, es como usted querer confiar que puede cruzar el mar o el transatlántico, todo el océano en un barquito de papel hecho así de una hoja. Así es como confiar en sus obras, amado. Va la muerte segura. No es así. Necesitamos un mediador y un representante, y este es el Señor Jesucristo. Usted no puede presentar ninguna ofrenda que no sea la que Dios mismo ha provisto. Usted se va a encontrar en la misma posición que Caín. Cuando vaya a querer ofrecerle algún trapo de inmundicia que dijo que se portó bien, que hizo cosas, no es así. Si usted no se ha fiado, usted no se ha confiado en la obra, en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, en ese día que se va a encontrar, le tengo muy malas noticias. Se va a encontrar de que usted porque ya está, si no está en Cristo, está bajo la ira, está bajo la condenación, dice Juan, versículo 3:18 y versículo 3:36. La buena noticia es el versículo 16 de Juan, que por lo tanto Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo amado para que todo aquel que crea no se pierda, el 16. Pero el 18 y el 36 dice que está bajo condenación y está bajo la ira.
Entonces es importante entender, no hay doctrina más excelente que aprender lo que Cristo hizo. ¿Sabe por qué? Porque usted se puede acostar en su cama, descansar tranquilamente, que si usted se muere va a la presencia de Dios. Usted puede tener los problemas que tenga en el trabajo, puede tener problemas con sus familiares, puede tener problemas con su matrimonio, discusiones, lo que sea. Pero usted está mal con Dios y usted está perdido. De verdad, perdido. Las otras cosas no se pueden comparar con lo que está caer en la mano de un Dios airado. Dios está enojado, Dios está airado todos los días con el pecador. Por eso se necesitó un sacrificio, y este sacrificio, esta propiciación, la llevó a cabo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, vamos a decir que murió, no solo murió, sino que resucitó, ascendió y fue exaltado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y ahí le está intercediendo por aquellos que hemos confiado en la obra de Él. Y no por todos, sino por aquellos que Él murió. Él hizo la propiciación. Para esta parte del sermón me he provisto del viejo diccionario que me ha acompañado durante años, al cual le debo mucho. Aparte de la palabra de Dios, que es uno de los diccionarios que tengo dos. Cuando abrí esta misión bautista, el directorio bautista me obsequiaron un par de libros para empezar acá, y entre ellos vino el diccionario Vine, que es excelente, que me ha ayudado muchísimo tiempo en esto. Y hablando de la propiciación, que vamos a hablar un poco ahora, porque estamos hablando de la obra del Señor Jesucristo que llevó a cabo, es necesario que aprendamos qué es esto que hizo propiciación. Cuando se predica el Evangelio, amado, se predica un Jesús te ama mucho y sos un pecador y sos pecador, sí. ¿Querés ser libre de ir al infierno? Sí. Bueno, entonces aceptalo a Jesús. Y se acabó. Chao. Y así, por eso, ¿sabe por qué le digo? Porque muchas personas creen que nacieron de nuevo, amados. Han confiado así nomás en Cristo. ¿Saben por qué? Porque todavía no les amaneció lo que Cristo. Cuando usted se da cuenta que de verdad necesita a Cristo, por más de... Usted no puede tener las cosas que tienen los demás, pero no tiene a Cristo en su vida, no tiene a Cristo en el día del juicio final, y usted está perdido. Hoy puede atormentar los muchos problemas que les pueden estar pasando, situaciones, pero lo que usted le tiene que atormentar en su mente, en su conciencia, es que si no está en Cristo, si usted no ha confiado en esa propiciación. Y la propiciación es conocido así, como venía la palabra propiciatorio, ¿sí? Que yo le voy a explicar dentro de un rato, pero la palabra hilasterion ahí, ¿qué es esto? Para poder entender, cuando digo, bueno, ¿qué hizo Cristo? Sí, murió por mis pecados, ya está, ¿vamos a otra cosa? No es así, amado. Hagamos como dicen los salmos, un selah. Hagamos una pausa. Miremos qué hizo Cristo, qué es lo que ha hecho. No es que esto con usted debe una deuda en el almacén y dice, no tenés, toma, te lo pago yo. No es tan sencillo así. Está pagado. Como usted a alguien le pagó una cuentita que no podía pagar. No es así. Hilasterion o propicio, esta palabra, yo traté de resumir todo lo que el diccionario dice, pero tenía que ver más con el Antiguo Testamento, o sea, es conocido así como esa cubierta que aparece en Éxodo 25 y 37 también, que era conocido como una cubierta del arca, que era propiciatorio, que lo voy a ver dentro de un ratito. Pero en el pasaje que se utiliza más en Romanos 3, versículo 25, yo lo voy ahí porque me es necesario, creo que estaba acá en Romanos yo recién, sí, 3:25. Y dice así, Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto de su paciencia los pecados pasados. ¿Qué es eso de propiciación? Que puso ahí, dice en el versículo, puso como propiciación por medio de la fe. Bueno, eso es lo que estamos hablando acá, la propiciación o hilasterion ahí,
Y eso es lo que se aplica acá al Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver que es por medio de su sangre, sin derramamiento de sangre, amado, no hay perdón, no hay remisión de pecado. Entonces, Él es el que hizo. ¿Quién lo puso? Bueno, Dios mismo. ¿Quién fue que lo crucificó? El hombre. Dios fue, dice el Padre mismo, entrega a su Hijo. Por eso es importante entender la propiciación. Dios no pasó por alto el pecado. Incluso en su Hijo mismo cae la ira. ¿Usted cree que va a ser librado en ese día? Amado, como dijo un puritano, no me lo acuerdo. Cada vez que hace eso usted, cada vez que respira, es misericordia de Dios que tiene usted en su vida. Dios le concede exhalar, aspirar aire. Vive, porque Dios está teniendo misericordia. Y si usted no está en Cristo, Dios cuando le saque ese aliento, está perdido. O sea, ya está perdido. El Evangelio es buena noticia, vamos a decir, para que usted salga de esa maldición que ha nacido bajo el pecado. Y eso es lo que hace la propiciación. Dios lo exhibe públicamente al Señor Jesucristo. Él hace, podríamos decir, esa muerte expiatoria, lo que hace. Por eso que esto no es muy querido. Cuando se habla de la escuche bien, porque dentro de los teólogos, los seminarios, se ha sacado esta palabra de la propiciación. ¿Sabe qué se predica? La expiación. ¿Sabe por qué? Porque es lindo predicar de que Jesús te ama y perdona tus pecados. ¿Qué es ex? Cuando usted trae algo, saca algo de la heladera, bueno, Jesús te ama y te saca tu pecado. Pero para eso usted tiene que predicar de la propiciación. La propiciación es que Dios está enojado, Dios está furioso. Tiene que ser saciada, tiene que ser calmada esa ira. Y para eso tiene que haber una propiciación, para que pueda haber la expiación. Y eso es lo que tuvo que soportar el juicio de Dios. Ningún ser humano podía soportar eso, ni usted ni yo, solamente Dios mismo, el Hijo de Dios. Entonces, y Él es lo que hace en nuestro lugar. Eso es lo que usted merece. Usted a veces se pone a pensar lo que merece el vecino, lo que merece el hermano, lo que merece la hermana. Pero cuando usted se pone a pensar lo que usted merece, fíjese si usted se pone a pensar lo que merece. Entonces, Cristo muere en nuestro lugar, lo que nosotros merecíamos. Y la única forma de poder ser salvo, ¿sabe cuál es? Lo que Dios demanda, pasando por alto los pecados pasados, es que usted crea. Que usted crea en lo que hizo. No que obre, sino que crea en la obra que hizo Cristo, en esa obediencia activa que Cristo hizo. Por eso que es fundamental creer esto. Sin derramamiento no hay remisión de pecado. Y es eso. Ahora no solo la sangre, sino que la persona misma de Cristo es lo que le da valor, eficacia a este sacrificio. Cristo mismo, que estuvimos viendo todo el domingo, la persona. Para eso tiene que escuchar todos los audios, el audio del domingo pasado. La persona totalmente hombre, totalmente Dios. Dos naturalezas, una persona. Y solamente esa sangre es la que es eficaz, como dice el himno. Y entonces solamente en Él hay remisión, hay perdón de pecado. Y ahí viene la expiación, si quiere decir, pero tiene que haber propiciación. Y es cuando nosotros creemos en eso, en la obra que el Señor Jesucristo llevó a cabo. Solamente para adornar un poco lo que estoy hablando, voy a hablar un poco del propiciatorio, que es hilasterion también, o la tapa. Esto, ¿qué hizo Cristo? Bueno, Cristo es el antitipo del tipo que estaba en el Antiguo Testamento, que era la tapa o la cubierta del arca de la alianza, que era propiciatorio. Ustedes lo conocen, creo, como el día de Yom Kippur, que se hacía una vez al año en el gran día de la expiación. En Éxodo 25, 17 al 21, Hebreo 9, 5. Y se hacía esa sangre que caía ahí cubriendo, que es lo que estaba bajo la ley. Esa sangre cubría, que había estado quebrantada la ley.
Cristo vino a hacer eso por su sacrificio voluntario, llevó a cabo ese sacrificio, hizo la propiciación, la expiación, derramando su sangre, cayendo el juicio de Dios sobre él mismo, ¿no? Y es que Dios se complace en esa obra del Señor Jesucristo, donde muere y Él es levantado, es ascendido y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. La muerte no lo pudo retener, amados. Por eso todo que ha creído en Jesucristo, usted va a pasar algún día por las aguas, pero no tema, porque así como Cristo murió, Cristo resucitó. Usted también, es necesario que este cuerpo de muerte como una semilla caiga y muera para que tenga fruto y fruto de vida eterna. Pero para eso usted tiene que entender, tiene que valorar lo que hizo Cristo. No es, creí en Jesús y ya está, sigo viviendo como a mí me place y a mí me parece. No es así. No le amaneció si no entendió lo que hizo Cristo. Cristo nos dio, morimos, que vamos a ver un rato, pero resucitamos a vida nueva. Y esto no es moralismo, que aprendo unos textos bíblicos y lo aplico en mi vida. Tiene que tener un principio de vida. Si no tiene, como dice Romanos 8:9, si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y esto se llama lo que es renacer. Usted tiene que nacer de nuevo. Dice Romanos capítulo versículo 21 al 26. La justicia es por medio de la fe. Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios demanda justicia, pero Dios da esa justicia, provee esa justicia en Jesucristo. Hay muchísimos textos como 1 Juan capítulo 2, versículo 2 y 1 Juan capítulo 4, versículo 10. En 1 Juan capítulo 2, versículo 2 es casi lo mismo. Y Él es la propiciación por vuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo, o sea, por todo el mundo. O sea, en el sentido por toda lengua, raza y nación. O sea, se puede entender, ¿no? Y 1 Juan 4:10 dice, y envió su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Ven? Él mismo demanda, pero Él mismo, el que da esa propiciación. Dios no le está pidiendo nada, vamos a decir, usted no tiene que subir al cielo, Él descendió del cielo. ¿Qué pide? Que crea, que se arrepienta de sus pecados, arrepentirse, que se dé cuenta que está mal, ¿no? Que arrepentirse no es que deje de pecar, aunque sí tiene esa implicación, pero usted no es salvo como un evangelio que dice arrepentite. No, ¿sabe por qué no se va a arrepentir? Yo se le voy a decir así cuando hablemos de libre albedrío. No se puede arrepentir porque no puede arrepentirse. Un muerto no se puede arrepentir, está muerto. ¿Cuál es? Usted le predica el Evangelio es poder de Dios. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y verás la gloria. La persona puede creer, tampoco puede creer. ¿Cómo sucede? Bueno, por medio del Evangelio. Usted le presenta, no sabe si es un escogido. No, yo no ando viendo por ahí, ¿usted es escogido o no es escogido? No, le predico el Evangelio. Como la otra vez, no sé qué, hace unos 2 días, me puse a hablar con alguien y le prediqué justo el Evangelio. Sale natural eso. Entonces, no sabemos lo que puede llegar a ser el Señor. Obra de muchas formas el Señor. Entonces, nosotros predicamos el Evangelio, la obra que hizo Cristo, porque el hombre necesita esa reconciliación con Dios. Y hablando de la reconciliación que estamos tocando, voy a tocar este puntito de la reconciliación con Dios mismo, por la obra que estamos viendo del Señor Jesucristo. Y voy a ir, esta vez me voy a dirigir a 2 de Corintios.
Me gusta usar esta Biblia de un predicador bautista, ¿no? No voy a dar el nombre, pero tiene la letra grande. Segunda de Corintios, capítulo del 14. Aunque no lo voy a tocar todo, pero para que tengan una idea más o menos por dónde ando. Vamos a hablar un poco de esta reconciliación. Y dice así, aunque yo tengo que leer e irme, creo que hasta los versículos 18 y 19, pero voy a empezar del versículo más o menos del 14, por ahí voy a empezar. No me quiero, bueno, el tiempito que tengo no me da mucho, así que sí, voy a hablar más o menos del 14, a ver. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió resucitó por ellos. De manera que todos aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está, escuche esto, si está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y eso es lo que estoy haciendo ahora, llevando a cabo esta encomienda. Estoy predicando por si Dios, su Santo Espíritu, por medio de su palabra, si usted no está en Cristo, se reconcilie con Él. Dios está reconciliándose. Usted no puede, está muerto en delito y pecado. ¿Qué debo hacer? Si el Espíritu Santo le concede, es creer. Corra. Si ve un poco de luz como el progreso peregrino, ¿dónde? ¿Ves aquella puerta? No, no la veo. O como el otro. ¿Cómo ves? Como árboles. No importa. Corra. Si le alumbra a Cristo en la oscuridad. Es importante que podamos entender esto de la reconciliación. Usted no es que tomó una simple decisión por Cristo y le da una oportunidad al pobre Cristo que está ahí. No es así. Dios es el que se reconcilia. Dios, cuando vemos la teología pactual, es que la distancia entre el hombre y la humanidad es muy grande y Dios da ese paso. El hombre no puede. Entonces es importante que podamos entender cómo por medio de Jesucristo es que somos reconciliados, como dice acá 2 de Corintios del 14 al creo, 21, estoy viendo. Es por medio de Cristo, y esto es lo que predicamos. ¿Usted cree que solamente tengo yo este llamado? Usted también, como dijo Spurgeon, creo. Si usted no predica, si usted no le interesa llevar el Evangelio, palabras más o palabras menos, no me las acuerdo, como dijo el pastor Spurgeon. Como que dudaría que usted sea cristiano. Todo cristiano predicamos de Cristo. A usted le tuvo que predicar a alguien. A mí me tuvo que predicar algo. O leyó la Biblia, como haya obrado el Espíritu Santo. Pero usted no se puede quedar callado. Usted no puede, usted es una atalaya. Usted tiene que tocar trompeta, tiene que avisar, viene un juicio. Viene el Señor. Hay un día donde va a pagar a cada uno según sus obras. Y sus obras y las mías son trapos de inmundicia. Las únicas que podemos presentar es decir, vengo con las manos abiertas. Solo me aferro a tu cruz, la promesa que usted ha dado. Es lo único que tengo. ¿Cómo es? Es que he confiado en la obra que ha hecho el Señor Jesucristo. He confiado en eso. Me he aferrado. He pasado las muertes con esa esperanza diciendo que hay vida en Él. Es lo que el Señor pide, que confiemos, a pesar que la situación a veces es difícil, en nuestras vidas que sucede como cristianos, nosotros lo debemos fiarnos. A Cristo no le fue fácil cuando vino acá. Cristo cuando lo tuvo dijo, yo no soy parte de este mundo, mi reino no es de este mundo. Entonces nosotros no formamos parte de este mundo, pero sí predicamos a este mundo. ¿De qué? Del Señor Jesucristo, de un nuevo mundo, de un nuevo cielo y una nueva tierra que se aproxima día a día. Va gimiendo con dolores de parto.
Hay terremoto, hay muerte, hay virus. Todo está anunciando un acontecimiento que no sabemos cuándo será. Será 10 años, 1 año, 1000 años, no sabemos cuándo. Pero por cierto que se viene. Y el hombre debe ser reconciliado porque todo esto va a pasar. Todo este mundo y toda la vida que usted tiene, ¿usted cuánto cree que va a vivir? Siempre lo digo hace años. Mi mamá murió menos de los 50 años. Yo no sé cuánto voy a vivir. He conocido gente que ha vivido 48 años, la edad que tengo yo. Otros han muerto muy jovencitos. Otros han muerto cuando eran bebés. Nadie tiene asegurado, no sabemos cuánto. Por eso que hoy está la puerta abierta. Es un tiempo de estar reconciliado con Dios. No es un tiempo de aceptar a Jesús, después vivo como quiero, enemistado con los demás. ¿Cómo va a estar enemistado con las personas si usted es un reconciliador? Usted es un pacificador. No le deje que Satanás le ciegue. Estamos para predicar de esto de la reconciliación. Del hombre necesita hacer las paces, tener paz. Ahora Cristo no murió por todo, como vemos acá en este texto. El domingo que viene lo voy a ampliar un poco más, porque dice que Jesucristo, vamos a decir, pareciera como que murió por todo. Si usted no me da el tiempo ahora como para desarrollar este tema en 2 Corintios, versículo 14 al 21. Pareciera como que el texto dice como que murió por todos, esa reconciliación que la hizo todo, pero no es eso. Si usted ve bien en el pasaje, que no me da tiempo para hacer una exegesis texto por texto, pero si usted le interesa, fíjese y se va a dar cuenta que no es que murió por todo lo que están ahí, en ese sentido, sino que los que murió son, fíjese, si usted lee el texto, creo que el versículo 17, a ver, porque hay muchas cosas para decir. Pero en el 17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, no es por todo, es lo que están en Cristo. Y Cristo no murió por todo. ¿Sabe por qué? Porque todas las personas que están ahí no van a ser salvos del infierno. Y además, si está en Cristo, una de las cosas a ver si Cristo murió por usted, ¿sabe cómo se puede dar cuenta? El texto dice, si usted es nueva creación, nueva criatura, las cosas viejas de su vida pasaron, están pasando. Es como cuando usted va apurado, iba a cambiarse. Yo a veces tenía el trabajo un día y apurado tuve que venir a trabajar todo el día, tenía que ir de nuevo a la noche a trabajar y apurado me tenía que sacar la ropa, a medida que iba sacando las zapatillas para bañarme para ir al trabajo y la ropa de donde iba quedando, atrás, mientras yo me iba sacando para cambiarme. Pero ¿qué pasa? Su vida va quedando hacia atrás, se va desvistiendo de esos usos, de esas costumbres que tenía o se sigue amoldando al mundo como antes. Cristo no murió por todos. ¿Sabe por qué se lo digo? No se sienta, como digo antes, siempre ponga el saco. Lo que sucede es esto, que muchos creen que Jesucristo murió por él y ya está. No ven más allá, no han visto todavía bien a Cristo, no han visto la necesidad, no se han visto la total negrura de lo que somos. Incluso el cristiano, amados. Yo no sé en qué mundo vivimos de cristianismo hoy, pero los cristianos verdaderos, ¿saben lo que pasa con nosotros? A medida que pasa el tiempo, a pesar de que somos salvos, una marca distintiva de nosotros es que nos vemos más pecadores. Pero no porque no confiamos en Cristo, es porque miramos a Él y lo que es Él, y nos miramos nosotros todavía lo que no somos, pero confiamos que algún día vamos a partir y vamos a estar en su presencia. Entonces, ¿qué sucede? Es necesario que podamos entender que Cristo, el domingo que viene lo voy a desarrollar con más amplio sobre este tema, no murió por todo. Acá el contexto de 2 Corintios nos muestra que esta reconciliación, esta obra que Cristo hizo, fue solamente por aquellos que, vamos a decir, que Él murió. Creo que es Gálatas 2:20, que dice que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora no la vivo en la carne, sino vivo por la fe en medio del Señor Jesucristo que me amó y creo que se entregó, murió por mí. Entonces, ¿qué sucede? No es que murió por todos. Fíjese mucho que dice que han creído en Cristo y su vida sigue igual. No pasó nada. Entonces, ¿por quién murió? ¿Usted murió? Porque si usted está en Cristo también murió.
Fíjese Romanos capítulo 6. Usted murió porque Cristo murió si Cristo murió, usted murió. Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Escuche, porque hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente, y así sigue diciendo. Entonces la muerte de Cristo es nuestra muerte, de alguna forma. Y la resurrección de Cristo es nuestra resurrección, parafraseando la palabra de John Owen, en vida por su muerte. Creo que en inglés está muerte por su muerte, vida por su muerte, y vida por su vida, ¿no? Entonces, si Cristo murió, usted murió. Y si Cristo resucitó, Cristo resucitó. Ahora, por supuesto, en su medida. Usted resucitó ahora en el Espíritu. Su cuerpo todavía, lamentablemente, está en ese proceso. En el ya todavía no. Pero esperamos, estamos más cerca de esa salvación que hemos creído. Pero ¿qué sucede? Cristo no es que murió por todo. 1 Corintios 15, 22, 23 dice, porque como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Ve? Solamente ¿quiénes son los que son vivificados? Son aquellos que están en Cristo, los que han creído en esta obra del Señor Jesucristo. Es importante que podamos entender esto. Solamente serán vivificados ahora en el sentido espiritual y vamos a decir, en el cuerpo en el día de la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero es importante, solamente los que están en Cristo. ¿Por quién murió Jesucristo? Bueno, por todo lo que el Padre le dio, todo lo que están bajo ese pacto, vamos a decir el pacto, o sea que Cristo cumplió. Usted está bajo ese pacto, nuevo pacto, del derramamiento de la sangre de Cristo, o está en el viejo Adán. No hay punto medio, acá no hay gris y Señor Jesucristo no acepta tibios. ¿Sabe qué hace Jesucristo? Con eso, ¿vieron esas personas que toman licor y después le hacen mal y tiran, vomitan? Bueno, Dios no vomita, dice. A Dios no le, Dios dice que yo soy medio tibión, medio carnalucho, no, esto es para los que son más espirituales. Dice el Señor, los tira. ¿Sabe qué significa vomitar? Escuche bien. Cuando usted vomita, ¿de dónde vomita? Por la boca. Dios te saca del cuerpo de Cristo. Dios dice, te saco de mi cuerpo, Cristo, te vomito. Sos tóxico. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, esto no estoy hablando de un perfeccionismo, ninguno somos perfeccionados, pero no hay acá que aceptar a Jesús y sigo como sigo. Nosotros día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, usted me mira, como decía uno, no me acuerdo quién, si usted me mira, yo no soy el de hace 2 años, o hace 1 año. He cambiado, o Él me ha cambiado, y voy a seguir cambiando. Y el cambio, dice, bueno, ¿es bueno el cambio? Depende. El cambio es bueno si Cristo va obrando en nuestra vida y la imagen de Él se va transformando y vamos de gloria en gloria. Ahora el cambio, si usted desde que vino a Cristo, y entre comillas, creyó en Cristo, pero usted sigue como un paso para adelante y 5 para atrás, un paso para adelante y 5 para atrás, y esto lo viene haciendo durante 2 o 3 años, algo está pasando. A menos que esté estancado, todos caímos, todos estuvimos estancados en una época, pero todos clamamos y pedimos que el Señor nos saque, ninguno queremos permanecer ahí, no nos gusta. Entonces es importante, Cristo no murió por todo, sino murió por qué, por los que el Padre le ha dado. El domingo que viene voy a tocar un poco más de ese tema. Entonces es importante que podamos entender, Cristo murió por aquellos que el Padre le ha dado. En Romanos 4:25 dice que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación.
Entonces, si Cristo murió por todos, entonces todos son justificados. Ya sabemos que no. Entonces no murió por todo, porque si Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó, lamentablemente, amado, Cristo, esto lo estoy diciendo en forma sarcástica, Cristo ha fallado, pobre Cristo, que Cristo murió, pero el hombre no quiere venir ahora a Cristo. ¿Sabe qué pasa esto? Esto es pasar por alto y desconocer los atributos de Dios, de conocer el decreto de Dios, de conocer la providencia de Dios. Dios no pide permiso a la criatura, Dios decreta lo que va a suceder. Ese es el Dios verdadero. Dios no depende de la criatura. Como dice, a ver si me irá a elegir. Y bueno, entonces, Dios, eso no es el Dios verdadero. Entonces, cuando Cristo ha muerto, para el cristiano esto es causa de gozo. Para el que es inconverso, me está molestando lo que está diciendo. Pero para el cristiano, aunque nosotros sabemos que no somos perfectos, confiamos en Él y nos da seguridad de que Él, o sea, nuestros pecados, fue entregado por nosotros. ¿Para qué? Para nuestra justificación. O sea, usted ha sido absuelto como si no hubiera cometido nada, pero no es que no cometió, es que alguien pagó por su lugar, por su pecado. Y somos una nueva creación. Algo ha sucedido, como dijo un evangelista hace años, o no me acuerdo dónde lo escuché, lo leí o lo escuché. Era como cuando usted se choca o tiene un encuentro con un tren. Usted dirá, ¿sabés lo que decía Daniel? Mire, yo tengo mucho choque en mi cuerpo. En la columna vertebral casi quedé cuadripléjico, me pusieron un coso de acá hasta acá, solo me caía ahí, me acuerdo, en el suelo. Yo quería comer y me caía así y que miraba el suelo y lloraba, no tenía trabajo, no tenía nada. Me tenían unos platos de comida ahí, que me estaba anotado acá para poder pagar la casa, y estaba ahí, tirado. No tenía, vamos a decir, nada en ese sentido. Entonces, ¿qué sucede? Tranquilamente yo podía haber muerto y irme al infierno. Entonces es importante que podamos entender que Jesucristo murió por los que el Padre le dio, por aquellos que están dentro, vamos a decir, los que han confiado, o lo que es conocido, que yo el domingo que viene voy a hablar de la expiación particular, no quiero decir limitada porque la Biblia dice que nosotros limitamos, no es así. Entonces Jesucristo vino a morir solamente por los que, vamos a decir, el Padre le da. Eso lo vamos a ver más el domingo que viene. Casi todo el sermón voy a hablar de eso, a menos que decida cambiarlo el Señor. Cuando hablamos de la palabra mundo, solamente por decirlo, no tocamos, vamos a decir, no decimos Cristo murió por todo el mundo en el sentido, sino por toda raza, nación y todo eso, ¿no? En Apocalipsis, capítulo 5, versículos 9 y 10, en una parte dice así: cantar una nueva canción diciendo, digno eres de tomar el pergamino y abrir sus sellos, porque fuiste muerto, por tu sangre rescataste. Pero ahí sería la palabra redimiste más. Rescataste, redimiste o rescataste a las personas para Dios, cada tribu, lengua, pueblo, nación, y lo has hecho reines, sacerdote para nuestro Dios y reinar en la tierra. Fíjese, la palabra, dice todos, ahí en Apocalipsis capítulo 5, ¿no? La idea es toda tribu, lengua, pueblo, porque el pueblo judío creía que era solamente la salvación era para ellos, los demás eran perros, nada más. Entonces la idea es que murió por todo, pero no para todo, que la salvación es universal, que Cristo murió. No quiero hablar no me quiero meter en el terreno de decir, bueno, la salvación de Dios es suficiente para salvar a todos. Claro, la salvación la sangre de Cristo, claro que es suficiente. Ahora la eficacia para quien fue hecho es otro asunto. Es como decir, tengo un montón de comida, ¿podrían comer todos? Sí, pero estos son para mis hijos nada más. ¿Hay para todos? Sí. Bueno, es suficiente, pero vamos a decir, fue eficaz para ciertas personas, si quisiéramos decirlo, o verlo desde ese punto.
Entonces, de alguna forma fue particular pero universal. A ver cómo lo explicamos sin enrollarnos. Particular porque fue para ciertos individuos. Universal porque fue para todo el universo. China, Japón, coreano y Latinoamérica, no sé, todo lo que quiera, Argentina y los otros países latinoamericanos. Universal. Pero no universal que murió por cada uno de los que usted ve. Porque si usted ve cada uno de ellos, sigue su vida como si nada. Entonces, ¿qué sucede? No es que murió por todo. ¿Y qué pasa? Entonces falló Cristo en su obra. La obra de Cristo que estamos viendo ahora, que la reconciliación con Dios por medio de la obra de Cristo. ¿Cómo va a ser reconciliar si las personas siguen igual? En ese sentido. Y fíjese, esa palabra que dice Apocalipsis, ahí creo que nos rescataste o nos redimiste para Dios. Una vez más me voy a apropiar del diccionario Pai rápidamente para ver la palabra rescataste o redimiste. La palabra redención o redimir viene una palabra de agorazo o agorazo, que significa comprar, redimir. Apocalipsis 5:9. Con tu sangre nos has redimido. ¿Con qué es que Dios dice, está comprado, está consumado? ¿Cuánto debe? Ya está pagado. ¿Cómo es que sucedió esto? Con la sangre nos redimiste, nos compraste. ¿Compraste a quién? ¿A Satanás? No, al Padre. Es al Padre que está enojado, está airado. Él entra y presenta esa sangre. El Cordero, este sacerdote es el Cordero y entra a satisfacer. Nos compró, nos sacó. Es como la idea es cuando usted está, como hizo este, que no me acuerdo si cuál es, siempre me lo olvido. No sé si Abraham Lincoln o cómo es el otro. George Washington creo que es, ¿no? Creo que con esa señora que el esclavo estaban vendiendo y él pasa rápido y la compra. Yo estoy contándolo rápido. Ella le insultaba, le escupía de todo y él compra esa y molesta a ella. Entonces entra en un lugar que en esa época sería algo como una escribanía y le compra la libertad. Ella enojando, le insultaba que no quería seguir y él agarra y le da el papel. Yo siempre me acuerdo de eso. Y le dice, eres libre. Está redimida. La redención. Dice la historia que lo seguía para servirlo. Por amor. ¿Por qué tenía que haber hecho eso? Entonces, fíjese, no es por ley. Cualquiera puede comprar algo y por ley le pertenece. ¿Cuántas personas le pertenecen a gente por ley? Incluso dentro del matrimonio. ¿Cuánto le sirve el hombre a la mujer o la mujer al hombre por ley? Porque Dios lo dice. No es así. El que sirve, sirve por amor, porque de verdad ama, ha entendido. Usted no le sirve a Dios porque le serví y le tengo que servir porque Dios manda que obedezca ciertos mandamientos. No, usted no le entendió el Evangelio, de verdad. Usted le sirve porque ama, porque usted ha visto lo que ha hecho. Usted si está casado sabe lo que le gusta a su marido, la comida, las cosas lo que le gusta a su mujer. Bueno, si usted no conoce a Cristo, ¿qué es tener eso? Usted es la iglesia, tiene que tener una relación. No es de vez en cuando escucha una prédica el domingo. No se trata de eso. Se trata de una relación. Y para eso debemos entender. Él dice que nos redimió, nos compró. En el sentido de otorgarnos libertad, de alguna forma. Y eso es lo que es más largo. Hay otras palabras como lutró y otras así. Nos libró, o sea, de la ira del Señor Jesucristo, del Padre, de toda iniquidad que vamos a decir que tenemos nosotros, ahora y en el siglo que falta por venir, porque ahora estamos en ese proceso. Yo no me acuerdo si es en Gálatas, pero creo que es en Gálatas, ustedes ya lo saben hasta el cansancio. ¿Por qué utilizo siempre los mismos textos? Se preguntará. Porque es un sistema que tengo yo. Siempre, como no me podía aprender muchos textos, me aprendía un texto de cada parte, de la justificación, un texto de perdón de pecado, un texto de la ira de Dios, un texto del arrepentimiento. Entonces siempre voy casi siempre al mismo texto, porque así fue mi forma de aprender. Gálatas 3, versículo 10 en adelante. Porque todo lo que depende de las obras de la ley está bajo maldición. ¿Ves? ¿Maldición de qué? De la ley. La ley que ha sido quebrantada.
Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de ley para hacerla, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Escuche esto. Este texto usted lo tendría que tener remarcado. Y versículo 13 de Gálatas 3 dice, Cristo nos redimió, o sea, nos compró. De la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Y en el versículo 29, de ahí que después lo voy a leer, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham, soy heredero según la promesa, que cuando tenga que terminar tu rato la promesa, voy a hablar sobre eso. Entonces, ¿qué sucede? Cristo nos redimió de la maldición, tanto activamente como pasivamente. Cargó todo sobre sí, la ira de Dios. Eso fue la obra que Cristo llevó en nosotros. En Tito 2, versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Por eso que no es por todo. Por eso que nos ven que ustedes dicen, ¿cómo es posible? Yo he escuchado muchas personas que dicen, cuando he hablado, por ahí me preguntan, dice, creo que tal persona, siendo quien sea, un amigo, un hermano, un cónyuge, creo que se apartó del camino del Señor. No se apartó, nunca estuvo. Eso es lo que sucede. Porque Cristo vino a morir a redimirnos de toda iniquidad y purificar. No se sienta mal si todavía está luchando con cosas. Todos lo hacemos. Pero tiene que haber pasado esto, dice creo que Filipenses 1:6. La obra que empezó Él, la va a terminar. Empezó una obra. ¿Usted nunca vio eso cuando yo iba por allá? Bueno, ahora por esto que no voy tanto al trabajo allá, pero siempre veía una construcción. Nunca vi una construcción y dice, en proceso, dice en obra. Y usted está viendo, bueno, así estamos nosotros. Pero empezó una obra. Ha empezado una obra, se está construyendo. La iglesia todavía se están poniendo ladrillos. Pero empezó la obra en usted. Empezó a limpiar el Espíritu Santo. ¿Faltan cosas? Sí, claro, caramba que faltan cosas. Pero ya se ha empezado. Es lo importante. Acá no se trata de limpiar con la escobita de la ley, sin tirar el agua de la gracia. No es así, amado, porque no se trata de una reforma, se trata de una regeneración. Porque si es así, dice que el espíritu puede salir pero volver con 7 peores de lo que estaba. Y su condenación va a ser peor por haber confiado en su obra y no confiar en la obra que hizo Cristo para tener esa reconciliación, para estar bien con el Padre. Y solamente por lo que Él. Y entonces es importante que podamos entender que solamente por medio de la obra que Él hizo, por su sangre, no por machos cabríos ni becerros, sino solamente por la sangre que Él entró una vez y para siempre, como dice el libro de Hebreos 9, versículo 12, en el lugar santísimo, habiendo tenido que eterna redención, fuimos comprados a precio de sangre. Yo no sé cómo se imagina Cristo usted, cómo es, algo ficticio en su mente, una fábula, ¿qué es? Pero yo no creo que ninguno que Cristo haya comprado. ¿Usted conoce alguno de esos? ¿Nunca vio esas cosas, esos dibujos? Algunos cuando se metían con uno y venía el hermano grande y dice, ¿qué pasa acá? Usted lo miraba así y dice, nada. Justo me tenía que ir. ¿Usted cree que alguno se va a meter con Jesucristo? ¿Qué pasa con él? ¿Qué te va a condenar? Yo te redimí, yo te compré. ¿No ha visto eso? ¿O no ha visto a alguien, esos hombres mal, ¿no?
pero vamos a ponerlo en un caso, en un celo, no sé, vamos a decir un celo bueno. Ese hombre protector o ese esposo que se mete adelante y protege a su mujer y se pone atrás. Así hace Cristo. Cristo se pone adelante, tanto para recibir la ira como para protegernos nosotros. No hay quien le pueda acusar. Cristo nos redimió y por eso es importante. No es una oración de entrega que usted hizo y lo invitó a su vida. Acá no es como lamentablemente por algunos himnos que tenemos que dice: alguien está a mi puerta. Cristo no está a su puerta golpeando como dice el himno. No es así. Usted está golpeando como Bunyan, a ver si lo pueden dejar entrar al reino. Y golpee si no está ahí. Golpee, porque se le va a abrir. Hay personas que entran muy rápido y otras golpea para que vean la necesidad de la obra de Cristo, para que no se lo tomen a la ligera. A veces Dios lo ha dejado a muchas personas mucho tiempo ahí. Y que después de ese tiempo ellos pueden mirar atrás y decir: caramba, si me hubiera dejado ahí, ¿qué hubiera pasado? Y usted puede amar más. Al que más se le perdonó, lo digo hace años, y por experiencia, al que más se le perdonó, más ama. Si usted siempre no cometió tantos pecados: yo no tomé, yo no fumé, yo no hice fornicación, yo no caí en adulterio, yo no hice nada. Dentro de todo, estaba mejor que los demás. Mire, cuando uno ha estado en el chiquero, en el barro, y viene y lo limpia el Señor, y lo sigue limpiando, usted puede amar. Usted nunca, no sé si le ha pasado, ¿alguien le ha amado a usted a pesar de lo que es? Usted nunca se ha pensado: ¿por qué esa persona, a pesar de cómo soy, está? No sé si le ha pasado a usted. Yo me pregunto: ¿por qué a pesar de cómo soy, Él me ama? Él no busca, vamos a decir, en nada en sí mismo. Es por lo que Él es. Y eso es entender la obra que hizo Cristo. Por eso que nosotros debemos entender esta doctrina, que el Señor Jesucristo nos ha reconciliado con el Padre, consigo mismo. Es importante que entendemos. Cristo murió, dice en nuestra confesión, para la herencia, vamos a decir, que tenemos. ¿La herencia qué? La herencia con los creyentes. O sea, la herencia que tenemos los creyentes. No todos tienen esta herencia. No es que Cristo murió por todos. No, solamente los creyentes. Y los creyentes tenemos una herencia. Yo lo toqué por arriba, ya lo vimos hace mucho. ¿Qué es? La confesión sigue hablando. Si usted tiene su vista en su confesión se va a dar cuenta, ya lo leí yo. Pero hay una herencia. ¿Qué es esa herencia que tenemos? Rápidamente, no voy ahí, pero en Salmo 37, creo que en el Sermón del Monte, Mateo 5, habla de una herencia. ¿Qué herencia? La herencia es la tierra. Pero la tierra, aunque sea la tierra, ¿dónde vamos a vivir? En el cielo, la tierra. La Biblia habla que vamos a vivir acá. Todo empezó acá. Por eso es cielo nuevo, tierra nueva. Vamos a vivir acá. La Jerusalén va a descender acá. Tenemos una herencia. Bueno, cuando hablamos de la herencia, muchas personas se ponen a hablar: caminar por las calles de tierra, vamos a hacer esto. ¿Sabe cuál es, yo creo, que la herencia más grande que podemos tener? Una herencia incorruptible, incontaminada, una herencia que es inmarcesible y que está reservada ¿dónde? En los cielos para nosotros. Muchos pensamos que ir al cielo, pero la herencia, yo que creo que mayor, esa herencia, que si somos herederos o de la promesa, hijos de Abraham, son los que están en Cristo. Yo creo que la herencia más grande que podemos llegar a tener es ver a Cristo. Aunque somos herederos del reino de Dios y estamos participando entre ya y todavía no en ese proceso, en esa tensión que se está llevando a cabo, y tenemos, vos decís: bueno, la herencia, ¿qué herencia? Vida eterna. Pero amado, Cristo es vida eterna. Yo soy la vida. ¿Vida eterna quiere tener? Bueno, la vida eterna está en Cristo. En Él ahora ya empezó ese proceso. Estamos en ese proceso. Por eso no se mire usted, mire a Cristo.
Pero va a llegar un momento en esta herencia se va a hacer plena, en su plenitud, en su pleroma totalmente. Y vamos a estar en esa herencia. Y Cristo dice que murió, vamos a decir, por lo suyo, pero también vamos a recibir esa herencia. Ya ha empezado eso. Entonces va a llegar una causa de gozo completo. Usted, no sé con quién hablo, quién escucha, pero si usted es cristiano o si usted es cristiana, esto usted lo va a entender. Usted va a entender lo que voy a decir. Va a llegar un momento donde usted va a tener una limpieza total del pecado. Usted no va a clamar en su soledad cuando los demás no saben. Y está solo y diga, Padre, otra vez, quítame esta copa, quítame este pecado. Y el Señor diga, no, quítame este aguijón. No, que te baste mi gracia, para que sepas lo que yo soy, para que sigas buscando a Cristo, para que sigas orando, porque todavía no ha llegado. Sigue buscando, para que no te amoldes a este mundo. Para que no juzgues a los demás. Mírate tu suciedad, tu pecado, porque siempre estás mirando a los demás. Pero va a llegar un día donde no vamos a tener eso. Vamos a estar totalmente limpios en la herencia de eso. Cristo murió. ¿Estamos reconciliados? Sí, pero todavía está en ese proceso. Estamos esperando nosotros esa salvación, ese día glorioso que va a llegar, esa herencia que queremos, que va a ser incorruptible, incontaminada, inmarcesible, y está reservada. ¿Quién es que está reservado? Cristo está reservado para nosotros, donde vamos a estar una redención completa, completa. Ahora tenemos las arras del Espíritu. Somos coherederos con Cristo. Eso sí, si nosotros estamos en Jesucristo. Por eso que Jesucristo murió por lo suyo. Como dice, no murió por usted, y usted los ve y como que no le pasa nada, no gime, sufre por todavía lo que cualquier cristiano, no sé, gime con dolores adentro todavía, esperando ese día. Muchos quieren ir a la presencia del Señor, todos queremos ir a la presencia del Señor. Yo también me uno con usted, pero hay trabajo que hacer acá, hay una tierra que trabajar. Y se necesitan hombres. Y usted diga, yo quizás no sé predicar, puedo hacer cosas para el Señor en el reino, todos trabajan, hasta que clavaba la estaca, cuando se levantaba el templo allá, cuando estaban en el desierto con Moisés. Cada uno cumplía una función, hasta que traía cositos de leña para hacer el fuego. Todos cumplen una función, todos somos un cuerpo. Todo usted es importante, todas las cosas que tal vez es importante. Nosotros tenemos trabajos para hacer, hay una herencia, algún día vamos a ser librados totalmente. Y la herencia es Cristo, Él es la vida eterna. Y nosotros queremos estar con Él, en la herencia, la promesa, completamente por los siglos de los siglos. En esa promesa que Él nos ha prometido. Dice que las promesas que estuvimos viendo hace un tiempo, ¿quién son esas promesas? Bueno, son para los que creen en la promesa, no es para todo. ¿Usted creyó en la promesa? No es por descendencia, por ser hijo de pastor, por saber teología, por tener un máster en un seminario. No se trata de eso. ¿Quién es heredero? Son los que han creído, son los hijos de la fe, como dice Gálatas 3, versículo 25 hasta el 29. Son los que han creído, amados. Gálatas 3, 25 en adelante. Pero venido de la fe ya no estamos bajo el layo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo sois revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham soy, y heredero según la promesa. ¿A quién se le ha dado esa promesa? Según Romanos 4, versículo 13. Porque por la ley, porque no por la ley fue dada a Abraham, o a su descendencia la promesa, sino que sería heredero del mundo, sino por la fe. Esa promesa, ¿qué promesa? ¿Usted cree que Abraham estaba esperando un terreno, una casita?
No, no es así. Dice Cristo en Juan 8:58 que Abraham me vio y se gozó. ¿Qué estaba esperando Abraham? ¿Por qué estaba en carpa? ¿Por qué no se paró en un lugar? Dice, porque él esperaba esa promesa, que era Cristo. ¿Ve? Esa es la promesa, esa es la herencia que queremos nosotros. Si usted tiene a Cristo en el día de hoy, tiene todo. No sé, como lo digo siempre, si alguno entenderá lo que digo. Usted no puede tener muchas cosas. Quizás puede tener en su mesa un pan, arroz y huevo, ni siquiera gaseosa, nosotros a veces tomamos agua. Las cosas necesarias, sustento que nos da el Señor. Y estamos contentos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida. Y eso es suficiente, eso es más que suficiente. Es importante, es como esos dos chiquitos estaban en el proceso peregrino y uno estaba contento y el otro no, porque quería más de este mundo y nunca le es suficiente. ¿Sabe por qué? Porque es como esa tinaja roja, siempre rota, siempre salen cosas nuevas para comprar, siempre las cosas que me cansé ya le saqué la cabeza con el niño que rompe los juguetes, pero el que tiene a Cristo no, tiene todo, ha hallado todo, tiene paz. El punto 6, para ir apurándome, estamos en el punto 5. No se preocupe que cuando llego a la media hora ya termino. Era la parte más fuerte esa. El punto 6 dice que el precio de la redención no fue pagado hasta después de la encarnación. Ya lo sabemos eso. Aunque estaba en el Antiguo Testamento en forma de promesa, tipos y igual de Cristo. Eso dice, vamos a decir, el punto 6. Yo voy tocando por arriba lo que dice ahí. Denme un segundo, porque no tengo mucho, pero acá está la confesión. El punto 6 toca de que el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación. Sin embargo, la virtud, eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados, elegidos en todas las épocas transcurridas del principio del mundo, por tipo, esto es importante que aclaremos. Pero para poder entender esto, el capítulo 7 de nuestra confesión nos va a servir. En el punto número 2, que habla que el hombre se acarreó la maldición, capítulo 7, versículos punto 2 y 3, se acarreó la maldición por la ley, y agradó al Señor un pacto de gracia, ofrecer a los pecadores vida y salvación en Jesucristo, requiriéndole la fe para que crea, para poder ser salvos. Ese es el capítulo 7.2, para poder entender este punto de acá. Prometiéndole a su Espíritu Santo a aquellos que están ordenados por la vida eterna. Este pacto se revela en el Evangelio mediante pasos adicionales. ¿Se acuerda que lo leí yo? Lo dimos durante como más de un mes acerca de la redención de los elegidos. Eso, para poder entender esto, voy a tratar de hacerlo rápido. Le diría que lean ese puntito, capítulo 7, los 2 y 3, si están interesados. Pero la idea es esto, que ¿cómo fueron salvos en el Antiguo Testamento? Ellos también fueron salvos por gracia. Este punto toca eso, sobre la eficacia y el beneficio. Y esto es importante que lo podamos entender porque cuando estuve dando la teología pactual, algunos reformados creen que fueron salvos por medio de esos sacrificios. Ahora vamos a ver que no era así. No, solamente fueron salvos en el nuevo pacto, cuando se estableció el nuevo pacto con la muerte del Señor Jesucristo. ¿Cómo fueron salvos estas personas que dice ahí? Aunque en el precio de la redención en realidad como estas personas que estaban en el Antiguo Testamento. Fue por la sangre retroactiva de Cristo. Ahora ya lo vamos a explicar. Esos toros, esos animales no salvaban, eran tipo nada más. Este punto número 6 lo que toca que el precio de la redención, o sea, que todavía no fue pagado. ¿Por cuándo fue? La redención fue cuando Cristo muere. Se derrama y ahí recién Dios pasando por alto, o sea, vamos a decir, son salvos de sus pecados. En esa época
estaban cubiertos, podríamos decir de alguna forma. Este punto lo que toca es sobre la sangre retroactiva de Cristo. ¿Qué es eso retroactivo? Bueno, cuando influye o fue aplicada a un periodo anterior de esa promulgación que se había cuando se dio eso. Entonces la sangre de Jesucristo, de alguna forma, vamos a decir, estas personas fueron salvos. Demos un momento, porque acá en este punto voy a leer algo que tengo de Owen. Porque en el antiguo, ya lo vimos en toda una teología pactual esto, pero acuérdense que no estaba establecido, como estuvimos viendo que los presbiterianos, no era la nueva administración, el nuevo pacto, no, el nuevo pacto es el nuevo pacto. Entonces, ¿cómo eran que eran salvos? Bueno, ellos estaban, el nuevo pacto estaba en forma de promesa en el antiguo pacto. Esto es importante, Jeremías 31, creo 31, 34, que había promesas. ¿Cuál es? Bueno, nuevo pacto, nuevo corazón, la ley escrita en el corazón, el espíritu que va a venir, que iban a andar en su ley, iban a ser de nuevo, perdón total de sus pecados, vida eterna. Todas esas cosas, pero estaba en forma de promesa, no es como el presbiteriano que dice que ya estaba establecido ese pacto de gracia, no es así. John Owen escribe, dice así: daré por sentado aquí que ningún hombre fue salvo en virtud del antiguo pacto. Escuchen, fíjense como él dice, y la mediación de Cristo a este respecto. No es que no fueron salvos, sino que no fueron salvos en virtud del antiguo pacto. O sea, por medio de los animalitos, o sacrificios, ya hacían sacrificios, y ya estoy salvo. No era así, eso era un tipo, eso es lo que está diciendo. El sacrificio de los animalitos no era efectivo antes del sacrificio de Cristo. Eso es lo que está tocando este punto número 6. Aunque todavía no se había derramado, vamos a decir, la sangre de Cristo, esa sangre, de alguna forma, ¿cómo era esa? Mire, si no entiende nada, se lo voy a hacer más fácil, es así. Ellos ponían la mirada en la gracia que iba a venir. Con eso espero que lo entiendan. Pero no eran salvos por esos animalitos. Ellos confiaban en aquel que iba a venir, como usted confía en el que ya vino. Pero no eran efectivos, eso es. Aunque los beneficios, vamos a decir, estos beneficios, no es que su beneficio de mediación, que Cristo ya estaba presente en los creyentes bajo ese pacto, no es así. O como creen algunos reformados, que creían, vamos a decir, que el sacrificio de Cristo era efectivo antes de ser ofrecido, que era comunicada la obra de Cristo. No es así. ¿Nosotros qué creemos? Bueno, que nosotros creemos que ¿fueron salvos en el antiguo pacto? Sí, ellos fueron salvos, pero ¿cómo? A partir de la revelación del pacto de gracia. Había una revelación progresiva que se le dio del pacto, creo que a Adán, que iba a venir alguien que iba a morir por nuestro pecado, a Abraham, a Moisés, a Noé, a David. Todo eso era una promesa del pacto de gracia que se cumple en el nuevo pacto. Pero era promesa. ¿Cómo eran salvos ellos? Bueno, confiando en esa promesa. Pero efectivo, o sea, pero no fue efectivo solamente en el nuevo pacto. Cuando Cristo derrama la sangre, dice, tetelestai, está cumplido. Ahora sí, es efectiva, es poderosa la sangre. Sin derramamiento de sangre, porque los animalitos no podían quitar, no era un sacrificio perfecto. Entonces es importante, este punto toca que a pesar de que todavía no se había llevado, ellos ponían la mirada en aquel que iba a venir, en esa promesa. Pero esos animales no quedaban, vamos a decir, el mismo libro de Hebreos dice que no salvaban. Entonces es importante que podamos entender ese punto que se habla ahí, sobre ahí. Fueron salvos por las promesas vamos a decir, de ese pacto de gracia que se cumple en el nuevo pacto. Eso es, por las promesas del pacto de gracia. Dice, pero ese nuevo pacto o ese pacto de gracia se establece solamente cuando Cristo derrama su sangre. Ya lo vimos esto, pero ese punto lo toca así, como que fueron salvos por la sangre de Jesucristo, vamos a decir retroactivamente que ellos creyeron en esa promesa de aquel que iba a venir. Eso palabra más, palabra menos, lo que toca es ese puntito número 6, porque tengo que pasar después el 7.
Bueno, tengo muchas cosas para hablar, las voy a pasar, ¿no? Esta hoja la voy pasando porque quiero terminar el punto 7, así que me estoy deshaciendo de algunas hojas. Esto sí lo voy a tocar, también el punto 6. ¿Qué había? Bueno, había tipo y sombra, ya lo expliqué esto. O sea, si ustedes han seguido la serie que he estado de teología pactual, yo estuve hablando de tipo, estuve hablando de sombra. Bueno, el punto 6 habla un poquito de esto, si no me equivoco, pero que le he hecho una miradita. El punto 6. Significa ser lo mismo, elegido en la promesa en tipo, sacrificio por medio de lo mismo. Fíjese, dice tipo, sacrificio. Bueno, había tipos en esa que representaban lo que Cristo iba a hacer, pero eso no salvaba, ellos ponían la mirada en aquel que iba a hacer. ¿Cómo eran esos tipos? Bueno, estaban de muchas formas, la oveja, el sacerdote, cada uno era un tipo de Cristo, de lo que era Cristo. El sacerdote era Jesucristo, la ovejita era Jesucristo, el templo apuntaba a Cristo. Todo lo que vemos, incluso cuando creo que Abraham entrega a su hijo Isaac, dice Dios proveerá. Bueno, ahí vemos también un poco de eso, como Dios estaba revelando de alguna forma con tipos y sombras de aquello que iba a ser Cristo. En el Antiguo Testamento estaba apuntando a Cristo. Ellos confiaban en eso, aunque no tenían, además no tenía como ustedes que tienen una Biblia ahí. Ustedes tienen el Antiguo, no, ellos no tenían eso. Entonces, ¿qué hacían? Confiaban en la palabra. Por eso tenemos la Biblia nosotros, confiar en la palabra. Y ellos fueron salvos en eso, en esa promesa. ¿Usted por qué es salvo? Dígame. ¿Usted confía en que Dios le ha prometido? ¿Usted ve algo? Dígame si... mire, me voy a frenar un segundo para que pueda hacerlo pensar. Me encanta hacerlo pensar a las personas. Examínese usted como cristiano. No sé cuántos años tiene. Dígame. Sea sincero, cuando estás en esos momentos de debilidad, ¿usted nos dice si eres algo? ¿Usted se fía de usted mismo? Yo no. Ahora, ¿por qué confía? En la promesa. Dios prometió, yo no me puedo agarrar. ¿Qué me voy a agarrar? ¿Sabes por qué pasa eso? A veces lo pienso para que no confiemos en nosotros. Bueno, ellos lo mismo, tenían las promesas. En esas promesas ellos se agarraban, que iba a venir alguien. Yo no confiaba en un animalito, en sacrificio. Yo no estoy asqueado de eso, decía el Señor. No quiero esas cosas que ustedes hacen así un momentito, después no quieren saber nada conmigo. Entonces, es importante que estaban esos tipos y sombras que apuntaban. O sea, los pactos anteriores tenían una sombra, tenían un tipo de la promesa. Pero la esencia de este pacto, ¿quién fue? El pacto, o sea, el pacto de gracia, el nuevo pacto, si quiere decirle, el pacto de gracia se establece formalmente, ¿con qué? Con la sangre del Señor Jesucristo. Eso es lo que sucede. Pero estaba en estado de promesa en el Antiguo Testamento. La esencia la esencia de esta promesa se lleva en el pacto de gracia. Creo que John Owen en Hebreos 8 versículo 6, de 8 versículo 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Esta palabra establecido es nenomotetai. ¿Cuándo fue establecido? En el Antiguo Testamento, como dice ponerle esos reformados presbiterianos, no, en el Nuevo. No hay acá mixtos, salvo y no salvo en el Nuevo Pacto. ¿Estás en el Nuevo Pacto? Bueno, te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Pero yo soy sacerdote, Señor. Debes nacer de nuevo si estás en el Nuevo. Bueno, todos los que han confiado, que tengo que apurar. Bueno, el punto 7. Para ir terminando apurado con estos minutos que me quedan, pero voy a tratar de apurarme. Cristo en la obra de mediación actúa conforme a ambas naturalezas, habiendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella, aunque por razón de la unidad de la persona, que lo que es propio en su naturaleza, algunas veces se le atribuye a la escritura a la persona denominada por la otra naturaleza. Bueno, acá para esta parte, estoy voy a dejar acá en la Biblia esta. ¿Sí? Denme un segundo porque acá tengo anotado porque esta parte es un poco difícil. ¿Qué vamos a ver en este punto, en estos 10 o 15 minutos que me quedan? En la sección número 7 que tenemos acá, o sea, de esta parte,
es que Cristo en la obra de mediación, Él está actuando de acuerdo con sus dos naturalezas. Eso es importante. Cuando nosotros estuvimos viendo de la persona de Cristo, no es que Cristo se iba al espíritu y después el cuerpo. No es que tampoco era bipolar. No. Ya vimos que es dos naturalezas, una persona. Y en la obra de mediación, Él lo actuó de acuerdo, o sea, a ambas naturalezas. Y eso es importante de entenderlo. En la Biblia vamos a ver que a veces se habla, no me da tiempo por leer, pero tendría que leer Hebreos 9:14, que dice, cuanto más su sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo, bueno, se ofreció. Pero hay una parte, en Hechos, por ejemplo, voy a dar este texto, Hechos 20:28, por tanto mirad por vosotros mismos, por el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar a la iglesia, escucha, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. El Señor, ¿quién es el Señor? Cuando usted dice el Señor, sabe que se está refiriendo a Julio, que es Dios. Ahora ganó con su propia sangre. ¿Dios tiene sangre? Si es espíritu, ¿cómo es posible? Bueno, cuando usted lee para ir al punto, va a encontrar que a veces vemos que se refiere en su obra de mediador a, vamos a decir, tanto al hombre al hombre como a Dios. En esta obra de mediador actuaron las dos naturalezas, no solamente una. No es que solamente estuvo Jesús de Nazaret nada más como verdadero hombre, no, vemos que también estaba verdaderamente Dios. Eso ya lo vimos cuando estuvimos viendo la persona de Cristo. ¿Qué estuvimos viendo? Para entender este punto 7 de acá, es importante que haya escuchado los otros sermones de la persona de Cristo. ¿Qué era la persona de Cristo? Bueno, verdaderamente Dios, divina, y verdaderamente humano. Entonces, y es eso, en una persona, dos naturalezas en una persona. Entonces es importante entender eso para poder entender este punto, de que en esta acción mediadora que él lleva a cabo, él está en sus dos naturalezas, cada uno en ella, en lo que es propio de sí mismo. A ver cómo lo puedo explicar rápido. Mire, escuche, porque parece como que es trivial y superfluo esto que estoy diciendo, pero es importante. Y con esto voy a cerrar después que explique esto. La naturaleza divina de Cristo, vamos a decir, es importante que se pueda entender. Si no está la naturaleza de Cristo, la naturaleza divina de Cristo, no podía hablar, o ese oficio de profeta, podríamos decir, el sacerdote. Él tenía que estar, el sacrificio no podía ser perfecto, porque solamente el hombre está muerto en el delito de pecado, entonces necesitaba un sacrificio perfecto. Ahora, si no estaba la humanidad en esta forma de, vamos a decir, de la obra que hizo Cristo, o en esto, vamos a decir, en este punto que está tocando, la obra de mediación, dice ahí el punto número 7. Tenía que ser hombre también, la naturaleza humana era necesaria. ¿Por qué? Porque Cristo tenía que nacer bajo la ley. ¿Cómo? Como hombre, tenía que encarnarse, la kenosis que vimos, tenía que humillarse. Ahora, ¿cómo puede hacerlo si Dios es espíritu? Bueno, ahí, ¿cómo es? Es por medio del cuerpo, de la humanidad, en forma, vamos a decir, que Él se humilla. Y el cuerpo es. Entonces las dos naturalezas actúan, vamos a decir, en esta obra de mediación, la obra que hizo Cristo. Por eso que no es que cualquiera pudo haber hecho esta obra, solamente Dios y en su naturaleza divina y naturaleza humana, tenía que nacer bajo la ley, Él. ¿Para qué? Ser nuestro sacerdote, nuestra intercesor en esta obra. Amados, Dios no sufre, es espíritu, necesitaba un cuerpo. ¿Para qué? Para los sufrimientos, ser clavado en la cruz, llevar los sufrimientos vicarios de aquellos que el Padre le dio por los elegidos, y para eso necesita un cuerpo. Entonces es importante que podamos entender que en esta obra que estamos viendo, de esta obra de reconciliación del Señor Jesucristo, Él actúa como un mediador conforme a sus dos naturalezas. No que una y la otra, no, fueron las dos naturalezas las que él lleva a cabo. Y eso es lo que vemos nosotros que nos explica esta sección, para ir terminando yo, que las dos naturalezas en una sola persona llevan esta obra de mediación, cada una así como estuvimos viendo. Es un poquito más largo, pero con esto ya podemos ir cerrando. Vamos a orar y terminar.
Amado Padre, Señor, estamos frente al trono de la gracia para estar orando. Señor, le agradecemos porque por medio de la obra que el Señor Jesucristo, Señor, ha llevado a cabo en la cruz, nosotros, Señor, hemos sido reconciliados en el sentido que estamos enemistados a causa del pecado, Señor, y podemos entender, y hoy le agradecemos porque nuestras mentes pueden entender la gravedad y la necesidad que teníamos. ¿Cuántos de nosotros estamos acá, los que están escuchando, los que estamos presentes, los que están escuchando, los que van a escuchar, pueden ver su vida pasada? Y ahora poder entender lo que Cristo ha llevado, esa obra, Señor, que cargó, Señor, por nosotros. Y, Señor, sabiendo que esa obra ha empezado, tenemos todos estos beneficios, que ya ha empezado su obra, pero esperamos esa consumación final que está más cercana cada vez, cada día que pasa es un paso más que vamos a su presencia. Le agradecemos, Señor, que podamos, que no nos alejemos de este servicio diciendo, ah, sí, amén, ya está. A ver qué sigue el domingo, no, que podamos meditar y después pensar de verdad lo que ha hecho. Aunque hoy tenemos aire para respirar, pero el día que nosotros partamos, en ese día la persona que no esté en Cristo de verdad va a tomar conciencia. Esto no es cualquier cosa. Estamos viendo, Señor, esta obra que el Señor Jesucristo ha llevado a cabo. Y por eso estamos muy agradecidos. Yo por lo menos estoy muy agradecido, Señor. Podía haber muerto en delito y pecado, Señor, y haberme encontrado frente a usted. Y no iba a tener excusa, de verdad. Así que estamos muy agradecidos, Señor, y como siempre decimos, Señor, amén. Amén.